ya se ha puesto color en las pestañas. Volvemos a Estudios Marítimas 100.9, sábado 23. Mira, chica, 23 de julio, 9:35. Estamos ya con el doctor Edson Campos, médico reumatólogo, ¿verdad, doctor? Así es. Viene en representación de la Sociedad de Médicos Reumatólogos de Santa Cruz, junto con el laboratorio, o apoyando una campaña, en realidad, del laboratorio Inmunolab. Han estado trabajando en la prevención de enfermedades como la artritis y el reumatismo. Buen día, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí en Semanario 1. Periodismo sin Photoshop, le decimos nosotros. ¿Qué le parece? ¿Interesante o no? Interesante, ¿no? Buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, estamos acá invitando a la población a que acuda a la 6ª campaña de lucha contra la artritis y reumatismos, que se está realizando durante todo este mes de julio, incluido el 31 de julio. Así que todavía quedan muchos días para que puedan asistir a la campaña. Doctor, ¿en qué consiste la campaña? La campaña consiste en un análisis de laboratorio donde se realizan 11 pruebas especializadas que incluyen artritis y varias enfermedades reumatológicas, las más prevalentes en nuestro medio. Con un costo mínimo, con un descuento de 70% aproximadamente, todas estas pruebas cuestan 260 bolivianos. Una vez que el paciente se realizan las pruebas, tiene derecho a una consulta también con un 25% de todos los médicos que estamos participando en la campaña. ¿Dónde se realizan las pruebas, doctor? Estas pruebas se realizan en el laboratorio Inmunolab, que está en la avenida Irala, 451, entre calle Santiesteban y avenida Las Américas, y también en las sucursales frente al Hospital Japonés, el laboratorio Inmunolab, y en la avenida Alemana frente a la ProSalud. Siempre para poder detectar cualquier enfermedad de artritis, quiero que me explique, después yo decía reumatismo como si fuera una sola enfermedad. Son varios tipos de enfermedades reumáticas, reumatológicas. ¿Cómo se dice, doctor? Así es, tiene razón. Reumatismo en general es un término que engloba muchas enfermedades reumáticas. Existen alrededor de 100 enfermedades reumáticas. Dentro de ellas, la más prevalente es la artritis reumatoide y es la más agresiva y deformante. Sin embargo, existen muchas otras enfermedades que también se pueden diagnosticar con estas pruebas de la campaña, y el tiempo es importante porque cuando uno tiene un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, se pueden evitar muchas de las complicaciones de estas enfermedades. Yo le decía, las 11 pruebas son imprescindibles para poder detectar cualquiera de estas enfermedades. Sí. Dentro de estas pruebas, por ejemplo, podemos detectar problemas de ácido úrico, cuya enfermedad es la gota y es frecuente principalmente en los varones. También hay otras pruebas para la detección del lupus, enfermedades reumáticas como la esclerodermia, polimiositis, que son enfermedades mucho más complicadas, la artritis, que es la principal enfermedad deformante, y otras enfermedades como la osteoporosis, la fiebre reumática. Esos 11 estudios, ¿de qué tipo son? ¿Son análisis de sangre? ¿Se hacen, no sé, radiografías? ¿Qué estudios son? Son análisis de sangre, ¿sí? Con una muestra de sangre se hacen estas pruebas y se pueden detectar cualquiera de estas enfermedades tempranamente. Si la persona empieza con algunos síntomas como el dolor, que es el síntoma principal en la mayoría de estas enfermedades reumáticas, el dolor en las articulaciones, la hinchazón, ya es un síntoma de que puede estar padeciendo estas enfermedades. Eso quiero que me detalle ahorita, doctor. Yo le hacía la pregunta sobre las muestras porque es importante que la gente sepa. Son 11 muestras, pero en realidad la persona que va a hacerse este diagnóstico solamente la pinchan una vez, por decir. No necesita ir a un lado, al otro, hacer varias muestras, no. Una sola vez le sacan una muestra de sangre y sobre eso hacen 11 estudios. Así es. Con una sola pinchazo, con una sola muestra de sangre, se hacen estas 11 pruebas.
y si fuera necesario, posteriormente se pueden pedir otros estudios como radiografías. Es importante que la persona sepa que no es necesario que acuda en ayunas. Puede ir a mediodía o en la tarde, el laboratorio está abierto durante la semana todo el día. Y el fin de semana, sábado y domingo, va a estar abierto hasta mediodía. Estoy conversando con el doctor Edson Campos, él es de la Sociedad de Médicos Reumatólogos de Santa Cruz. Doctor, estaba hablando usted de los síntomas y me parece muy importante, la gente que escucha siempre está atenta y dice, pucha, ¿no será que yo tendré, no? ¿Cuáles son los síntomas a los que tenemos que estar atentos? En lo personal, pero también pensando yo como madre, como padre, en nuestro entorno, ¿no? Nuestros niños. ¿Estas enfermedades pueden afectar a cualquier edad o tienen, sobre todo ya en una población mayor, sus principales víctimas, voy a decir, pero no encuentro otra palabra, ¿no? Así es, en verdad pueden ser, un paciente casi es una víctima de estas enfermedades. Hablando de la artritis, por ejemplo, es una enfermedad más frecuente en las mujeres, un 75% en las mujeres y un 25% en los varones. La edad es una edad, muchas personas creen o la población cree que es cuando la persona llega a la tercera edad. Eso no es verdad, es un mito porque puede afectar a personas jóvenes. Su mayor frecuencia es entre los 35 y 45 años en la edad más productiva de la vida. Y los síntomas principales son el dolor y la inflamación. Pero antes de que aparezca el dolor, a veces el paciente puede empezar con decaimiento, pérdida de peso, fiebre, anemia, que ya son síntomas que pueden dar un inicio a la enfermedad. Sin embargo, también los niños también pueden padecer de estas enfermedades. Para eso tiene que haber una condición o un antecedente familiar para que el niño tenga mayor riesgo de padecer artritis reumatoide. En el caso de los niños, ¿cómo uno puede detectar algún síntoma o algunos síntomas? En los niños, por ejemplo, que ellos a veces no pueden decir o señalar sus síntomas, uno puede prestar atención cuando ya deja de correr, empieza a cojear, por ejemplo, o ya uno utiliza las manos, no puede agarrar bien las cosas. Entonces son los primeros síntomas. Y en los niños aparece con pérdida de apetito, fiebre inicialmente. Entonces es una alerta para que las madres los puedan llevar a sus niños a esta campaña. Se hacen las pruebas, se diagnostica y con un tratamiento oportuno se puede evitar principalmente las deformidades y la discapacidad. No es que uno se sane si es que llega a detectarse que tiene alguno de estos males. No se cura uno de la enfermedad, pero sí la puede controlar o llega a curarse de manera definitiva, superar por completo cualquiera de estas dolencias, doctor. Mire, esa es la gravedad de estas enfermedades porque son crónicas la mayoría, por lo tanto no se curan. Pero se pueden controlar y la persona puede hacer una vida normal con un tratamiento adecuado y poder desempeñarse en su fuente laboral si se ha diagnosticado tempranamente. Doctor Edgar Campos, aparte de este factor que puede ser hereditario, ¿no? En la familia hay ya gente que ha padecido alguno de estos males, de estas enfermedades. ¿Hay otros factores condicionantes que pueden contribuir a que uno tenga algunas de estas enfermedades? O no, digo, en la alimentación, en el estilo de vida, el trabajo también, porque me llama la atención el dato que usted da en el caso de artritis, ¿no, Anne? 75-70% de las personas afectadas son mujeres. Es verdad. Sí, aparte del factor genético que está bien demostrado, que aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad, otros factores son los que van a desencadenar en algún momento o dar inicio a la enfermedad, como los factores medioambientales, cambios en el ambiente o cambios de clima, el cigarrillo, el estrés, también las infecciones, que está muy demostrado que infecciones a repetición pueden iniciar esta enfermedad, como ya vimos recientemente estas enfermedades virales que están de moda como chikungunya, dengue, en algún caso han iniciado esta enfermedad, la artritis reumatoide. Y también
En las mujeres es más frecuente porque está involucrado los factores hormonales. Por eso es que es más frecuente en las mujeres. Yo estaba pensando, mire usted, ¿no? Mi cabeza voló, mi mente voló, pensando yo de que tenía que ver con el hecho de que la mujer es la responsable de las labores de casa, cocinar, lavar, planchar. Pensé que ese era un factor, porque hay, no sé si es un mito o tiene algo de realidad, el hecho de que uno manipula agua fría, agua caliente, plancha, ese tipo de cosas, o no tiene nada que ver eso, doctor. En el inicio de la enfermedad no, pero esas actividades, esos cambios, frío-calor, pueden empeorar los síntomas. Esas personas sienten más dolor, más rigidez, más dificultad para realizar sus actividades. No es un factor que inicie la enfermedad, pero cuando la persona está muy sintomática y con la enfermedad activa, se recomienda limitar su actividad física o periodos cortos de reposo para que alivien o calmen los síntomas, los dolores. Ahora, ¿verdad que hay casos que son muy graves? Yo tengo una ex compañera de colegio, Amada, que para mí es un milagro de Dios, porque ella ha llegado a tener hijos, ha podido tener hijos, pero la recuerdo desde la época que estábamos en el colegio, éramos adolescentes y ella tenía serios problemas de manipulación de sus miembros, fueron deformándose las manos, muy frágil, ¿no? No puede, así usted la toca, se quebra cualquier parte de su cuerpo, pero tiene mi edad, 54 años tengo ya yo, sigue ella, como le digo, logró ser madre, es un milagro, tiene una hermana que falleció siendo también joven, no sé cómo, qué se llamará, no recuerdo ahorita, pero estos son casos graves que vienen desde la infancia. Nacen con el problema ya acentuado, doctor. Sí, especialmente hay algunos, se denominan factores de mal pronóstico. Principalmente cuando la enfermedad empieza a edad muy temprana, ese es un factor de mal pronóstico. Mire que importantes son los análisis nuevamente, porque dentro de las pruebas no solamente es necesario que sea positivo para saber la enfermedad, sino que los títulos altos de estas pruebas, como el factor reumatoide, ya indican un mal pronóstico. Cuando el título es muy alto, entonces también se relaciona con mal pronóstico. Y lo otro que es importante es el diagnóstico tardío. Si pasaron más de 6 meses o un año de la enfermedad, entonces también es un factor de mal pronóstico, porque ya habrá daño en las articulaciones, principalmente en las manos, en los pies, en las rodillas. Doctor, así como se recomienda en el caso de las mujeres, por ejemplo, que tenemos que hacer mamografía, Papa Nicolau cada año, por lo menos cada 2 años, en los hombres también hay algunos estudios que se recomiendan que se haga cada año, cada 2 años. Nosotros deberíamos de hacernos estas pruebas de manera regular a partir de alguna edad, sin saber, digamos, sin tener síntomas que nos puedan alertar o no. Sí, se puede uno hacer estas pruebas una vez por año, así no se tengan los síntomas, pero si hay, por ejemplo, en la familia algún antecedente de un familiar con estas enfermedades reumáticas, puede ser que en el futuro tenga esta enfermedad. Y hay pruebas que pueden predecir a futuro. Puede tener alguna prueba positiva, eso indicará que está en mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Entonces, sí sería bueno que en la población general, aunque no tenga los síntomas, pero hay antecedentes familiares, se realicen estas pruebas. Doctor, ¿cuál es la prevalencia que hay en Bolivia de estas enfermedades? Los organismos, tanto Mundial de la Salud, Panamericano de la Salud, siempre manejan unas cifras, ¿no? Unos parámetros que se da para tener un conocimiento de la prevalencia de las enfermedades en los países, según para determinar la gravedad de las mismas. En el caso de Bolivia, ¿cuáles son esos datos que nos permiten decir este es un problema serio de salud en el país o es un problema que no es muy grave en Bolivia? No, al contrario, es un problema grave. Estas enfermedades en general ocupan un 20% de las enfermedades, están después de las enfermedades cardiovasculares.
Y en particular la artritis reumatoide tiene una prevalencia en el mundo alrededor del 1 a 2%. En Santa Cruz, hace un par de años hicimos un estudio que está cerca de lo que dice la literatura en el mundo, cerca del 0.5%. Pareciera poco, pero en números, tomando en cuenta la población de Santa Cruz de 2 o 3 millones de habitantes, esa cifra se traduce en 20.000 personas probablemente con artritis reumatoide. Entonces 20.000 personas no es muy poco, es un número altísimo que tienen por ahí, que están sin diagnóstico con sus dolores o ya en sus casas con cierta discapacidad. Doctor Edson Campos, ¿es muy caro el tratamiento para las personas a las que se les detecta algún tipo de enfermedades reumáticas o no? No. Si el tratamiento es oportuno, el tratamiento no es caro. Sin embargo, si hay complicaciones y el tiempo pasó, puede hacerse muy caro. Y hay estudios de costos, por ejemplo, que se comparan con enfermedades terminales como el cáncer, en costo del tratamiento, pero cuando la enfermedad está muy avanzada. Hay medicamentos que son muy caros, que son difíciles de mantener durante meses. Sin embargo, esto puede evitarse o prevenirse haciendo un tratamiento oportuno, porque el tratamiento es accesible a la población. Doctor Edson Campos, yo lo invito a que usted nuevamente comparta con nuestra audiencia los datos de esta campaña. Yo decía, qué pena que me he enterado recién la semana pasada, me hubiera encantado y queda la invitación para el próximo año, sé que la hacen cada año, que vengan antes de que comience la campaña para que nosotros en cada programa recordemos y que la gente pueda aprovechar el beneficio, porque realmente un ahorro del 70% en unos estudios que son fundamentales para prevenir o para tratar a tiempo una enfermedad, me parece que es nuestra obligación compartirlo. Yo le invito a usted a que comparta con nuestra audiencia nuevamente todos los datos que tienen que ver con la campaña. Dónde pueden ir, en qué horario, si hay algún teléfono de referencia, y todos los detalles que usted crea necesario de esta 7ª campaña que se está haciendo con el laboratorio Inmunolab y la Sociedad de Médicos Reumatólogos. Así es, muchas gracias. Nos comprometemos a estar el próximo año en futura campaña. Invitar nuevamente a la población, que todavía hay tiempo, se estará atendiendo inclusive hasta el domingo 31 de julio hasta mediodía, de 7 de la mañana a 1 de la tarde del 31, entonces tienen tiempo de acudir. Si las personas que se encuentran muy lejos pueden llamar al teléfono 33 66 300 para hacer sus consultas. Y recuerden, si las personas tienen dolor e hinchazón de sus articulaciones, estas se puede evitar que se deformen. La dirección de nuevo, doctor. El laboratorio está en la avenida Irala, 451, entre Santiesteban y Las Américas. Y hay una sucursal también. Tenemos la sucursal, el tercer anillo frente al Hospital Japonés, y en la avenida Alemana, entre el segundo y tercer anillo, al frente de la Clínica ProSalud. Doctor Edson Campos, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con nuestra audiencia aquí en Periodismo en Photoshop en Marítima 100.9. Muchas gracias. Nos vamos a un corte.